¿Por qué hablamos tan mal los chilenos, Marco? Y después de esas sentencias tan graves como que no entendemos lo que leemos y además hablamos mal como que estamos en el peor de los mundos, ¿no? En el peor de los mundos, pero vamos a descifrar si eso es tan cierto como se dice, porque será una de las preguntas acerca de la cual se va a conversar a partir de este viernes 6 de noviembre y hasta el domingo 8 en la quinta versión del Festival Puerto de Ideas que se va a desarrollar en Valparaíso. Yo no me canso de decir, soy fan absoluta, que el Festival Puerto de Ideas es una de las grandes iniciativas culturales del país. Claro, que también se presenta en Antofagasta. Para conversar sobre los detalles de este evento, vamos a estar en contacto con los organizadores, pero tenemos a uno de los panelistas que hemos hablado con él otras veces. Es el director de la Academia Chilena de la Lengua, miembro correspondiente de la Real Academia Española y de la Academia Argentina, Uruguaya, Paraguaya, Norteamericana, Filipina, Dominicana, Nicaragüense, Venezolana, y será uno de los 3 invitados a reflexionar en torno a por qué hablamos tan mal los chilenos, mito, historia de la lengua española en nuestro país. Y vamos a darle entonces la bienvenida a don Alfredo Matus. ¿Cómo está, don Alfredo? Muy bien, don Marco, mucho gusto. Mucho gusto, ¿no? Pero qué presentación mucho tan gusto, formal. Soledad. Muchas gracias. Ya nos conocemos. Sí, ya nos conocemos, Alfredo. Hiciste esa presentación tan formal para que don No me puedo Alfredo equivocar. entendiera que Perfectamente. tú pronuncias muy bien cada palabra y cada Qué exigencia la pregunta. vara tan alta, ¿no? Y Estás yo nervioso. hablando muy correctamente, ¿no? Incluso tomó, Ustedes siempre hablan Sí, correctamente, ¿no? bien Se preocupan. sentado. Alfredo todo esto. tomó otra postura corporal. Así No, es que y menos mal que ustedes hablan muy correctamente porque son modelos para todo Muchas el mundo. gracias. Son modelos, quieran ustedes o no lo quieran. ¿usted Mucho cree, más que la sala Alfredo? de clase. Parece que es cierto, porque siempre de los comentarios que surgen aparece, ¿por qué hablan tan mal los periodistas en la televisión si son quienes debieran enseñarle el lenguaje a la Sí, hay gente? de ¿Tenemos todo, una hay- responsabilidad allí? Pero tremendo, los periodistas son fundamentales hoy en el mundo del futuro, naturalmente, los medios, todos los medios, naturalmente, la televisión, la radio, en fin, porque efectivamente lo que escucha la mayor parte de la... Bueno, todos escuchan los medios o los leen, qué sé yo qué, y el hombre común y corriente toma a los periodistas o a los que hablan por los medios como modelos de lenguaje, independientemente de que lo hagan bien, que lo hagan mal o lo hagan más o menos, siempre eso irradia. Por eso un mal programa, no voy a nombrar yo un mal programa de televisión, en que se hace tabla rasa del buen español, es dañino, sobre todo los estudiantes, los jóvenes. Además son programas simpáticos, entonces eso mismo atrae a la gente y ese atractivo lleva consigo el que confunda las cosas y piensan que así es como se habla, que está bien dicho, está bien hablado. Si lo dice fulano, si lo dice este conductor de este programa tan famoso y él es tan famoso, quiere decir que lo que él está diciendo, lo que está hablando es un modelo Es de lo que es. hablar. Así que es lo más dañino, lo más perverso y peligroso. Pero ustedes no son así. Ustedes, yo los he escuchado Muchas y gracias. tienen un nivel óptimo. Usted sí que sabe ser un gran invitado, don Alfredo. Pero usted va a estar en este Festival Puerto de Ideas y la verdad es que hemos observado cómo este festival se ha desarrollado en torno a debates, en torno a grandes ideas que vienen incluso de gente como usted, pero también gente internacional. Y queremos hablar sobre lo que va a venir este año. Y para eso estamos en contacto telefónico con Chantal Signorio. ¿Está bien dicho tu apellido, Chantal, o no? Perfecto español, buenas tardes. Buenas tardes. Yo puedo Es la directora del escucharlo, ¿no? Festival Puerta de Ideas. Por favor, Alfredo. Y está en contacto con nosotros. Chantal, ¿cómo estás en Valparaíso ya? Sí, claro, estoy aquí ya hace varios días, estamos en los preparativos, está todo andando muy bien, acabo de ver cómo está Raúl Zurita preparando su presentación, va a ser una gran lectura poética, así que estamos muy contentos, y eso, así que esperando mañana, el día de la inauguración, ya el gran momento. Y ese Espero gran haberlo dicho en momento, buen probablemente. castellano, porque ya me puse nerviosa. Sí, nos ponemos todos nerviosos frente a Alfredo. Va a ser un bonito momento ese con Raúl Zurita. ¿Cuál es el objetivo que reúne esta vez a los expositores? ¿Hay algo en común de lo que se pretenda hablar más allá de las distintas ponencias, expositores y más allá del lenguaje global, ¿no?, que tenga este Festival Puerto de Ideas? Es que un poco el objetivo de Puerto Idea y la unión que tiene toda esta serie de conferencias y actividades que se realizan este fin de semana es hablar de la creatividad, de los procesos creativos y cómo nacen las ideas, y para lo cual convocamos gente del mundo del arte, de la ciencia y del área de las humanidades. Pero finalmente lo que pasa es que
todo esto genera cuando uno empieza a invitar y a buscar los temas y todo eso, son los temas de la sociedad los que se conversan. Vamos a hablar de cambio climático, de lenguaje, de política, de mentira en política, vamos a hablar de las ciudades puertos, vamos a hablar de los temas que son nuestros, pero que al mismo tiempo son también grandes problemas de la inmigración, que son problemas que tiene el mundo. Ya no podemos estar como ajenos. El mundo está globalizado, por lo tanto lo que le pasa a los otros nos pasa a nosotros y viceversa. Y creo que esa es un poco la apuesta y la propuesta de Puerto Ideas, de juntar todo esto, y todo termina teniendo una lógica y una coherencia, y se van uniendo desde el arte a la lingüística, en este caso, por ejemplo, a la antropología con Sonia Montesino, etcétera, y todo es mirar nuestra sociedad, entenderla, y aprender también quizás algo. Sí. Yo creo, esperemos. Sí, yo creo, Chantal, habiendo participado ya en los festivales, que esa conclusión global la termina sacando cada uno de nosotros, Marco. Es decir, claro, el asistente es el que va atando cada uno de estos temas y dándole sentido a su propia experiencia. Claro, de hecho Además, cuando... existe, Sí, no, por favor. Es que tampoco existe un festival, porque donde vas ok, tú probablemente no es donde voy a ir yo, tú vas a ir porque son 4 o 5 actividades al mismo momento, por lo tanto, cada cual va a vivir su experiencia, también de acuerdo a sus intereses, a sus a curiosidades. la simultaneidad. Exacto, entonces finalmente son muchos festivales que se viven, entonces son vivencias personales, no hay como una cosa única, no Por es... supuesto. Y algo que nos enseñaban, Alfredo, por lo menos en la universidad, es esta separación entre la lengua y el aula, ¿no? ¿Cuál es esa separación? La separación de que hay una que es viva y que va todo el rato cambiando, y otra que es la como tenemos que hacerlo y cómo se enseña, la manera que tenemos de hablar. Y Creo que usted es lingüista, don Marco. preparó esta solamente entrevista. pasé por estos ramos y estudié, pero cada uno de los libros los repasé porque usted venía. Pero don Alfredo, lo que está diciendo Chantal es que, por ejemplo, el lenguaje de los políticos o el lenguaje de los migrantes cuando llegan, van aportando cosas y van haciendo que este lenguaje sea muy dinámico. Claro, por supuesto, sí. Bueno, Chantal ha nombrado algo fundamental del festival que yo creo que es básico en todo esto, y es la creatividad. La creatividad está en todo, y sobre todo en todo lo que nosotros queremos para este país y bueno, para la cultura en general. La cultura es pura creatividad, pura creación, es decir lo nuevo, decir lo no dicho, es buscar efectivamente los nuevos caminos, en el fondo es construir el futuro. Y entonces este festival es tremendamente potente en este sentido. Bueno, y la lengua es lo más creativo que puede haber, lo que usted señala en este momento de lengua y habla, el hablar concreto, en la situación concreta como estamos ahora, ¿cierto? Dejemos de lado los esquemas de código. Por una parte está la lengua española como código, y ustedes pueden leer cómo es ese código, cómo es la fonética española, cómo es la gramática española, cuál es el léxico del español. Usted lo puede ver en los diccionarios, pero otra cosa es la lengua en uso, en la situación pragmática, concreta, aquí y ahora. Y eso es pura creatividad, Yo estoy en este momento en un acto creativo. Y en este acto creativo, por supuesto que se van incluyendo una serie de mensajes y una serie de formas de decir, modos de decir, que son tradicionales algunos y algunos son innovadores. Por supuesto el lenguaje de los políticos, usted nombraba que otro, el de los migrantes. El de los migrantes, por supuesto. Naturalmente hay una etapa en que los migrantes, depende por supuesto de la lengua que ellos traigan, si son migrantes hispanohablantes, ellos traen sus modalidades propias. Si vienen peruanos, por ejemplo, bueno, no es que hablen otro idioma, pero hablan de un modo que es diferente. ¿Y en eso, don Alfredo, los peruanos hablan mejor que nosotros el español? Ese es un gran prejuicio. Algunos dicen que en algunos sitios del mundo hispánico se habla mejor que en otros. Siempre se ha dicho que en Colombia, porque se pone como ejemplo, Sí. los colombianos hablan muy bien, y también se dice que los peruanos hablan mejor que nosotros, se dice que los bolivianos hablan mejor que nosotros. A Borges le preguntaron, ¿es cierto que los españoles hablan mejor que los argentinos? Entonces Borges les dijo... No creo, le dijo. En realidad hablan más fuerte que nosotros, dijo. Y hablan con la seguridad de quien no conoce la duda. Qué horror la respuesta. Hablan con la seguridad, con la asertividad y quien no conoce la duda, no tiene duda. Bueno, quiero decir que efectivamente existe ese prejuicio de que hay sitios en los cuales se habla mejor. No, en
todo el mundo hispánico y en todas las lenguas del mundo, hay gente que habla muy mal y hay gente que habla muy bien. Hay gente que escribe muy mal y hay gente que escribe muy bien. Y además se cruzan estos criterios, porque hay gente que habla muy bien y escribe muy mal, y viceversa. Hay gente que habla pésimo y escribe estupendo. Hay escritores maravillosos que usted le pone un micrófono y no saben expresarse, no saben construir espontáneamente. O sea que esto es muy variable, muy dinámico. Claro. No podemos generalizar. Los chilenos hablan mal, los peruanos hablan bien, los colombianos... Eso es una generalización. Y como toda generalización, eso es falso. Es cierto. Bueno, Chantal, ¿qué es lo que va a traer estas ideas que debatidas, ¿no?, entre este viernes y el domingo? ¿Con qué nos vamos a encontrar? ¿Aló, Chantal? Bueno, con la diversidad, que nos representa, con todas las inquietudes presentes. Yo quiero agregar a lo que estaba diciendo Alfredo Matu, es que hay gente que habla muy bien y tiene muy poco que decir también, y eso también es muy importante saber detectarlo. Sí, eso te quería preguntar yo. Sí. No es menor. Chantal, eso te quería preguntar y quería conectarlo precisamente con lo que conversábamos recién, respecto de que hay una cuestión que tiene que ver con el lenguaje, ¿no?, con el habla, con la diferenciación que estaba diciendo Marco, pero otro con la forma de expresar las ideas, que yo creo que ha ido ganando terreno durante los años. Es decir, uno va a exposiciones, a conferencias, y hay gente que te seduce solo por la forma como te cuenta esta historia, con la energía que lo dice, y a lo mejor no está diciendo nada, pero te con está la retórica, claro, desde esa retórica. Claro, por eso que decía que hay gente que tiene una gran habilidad también de escribir, y después uno termina de leer el texto y dice, bueno, pero ¿y qué me dijo al final? ¿Cuál era la propuesta, la idea que está detrás de eso? Y está muy bien hilado todo, está la gramática y todo eso. Yo creo que también es interesante el mensaje, y nosotros nos preocupamos de las dos cosas, que sean personas que tengan cosas que decir, que hayan pensado estos temas y tengan un pensamiento propio, y que además sean buenos comunicadores, como es el caso de Alfredo Más, que nos acompaña ahora en este debate. Porque a veces pasa que hay gente también que tiene grandes ideas, pero no tiene el arte del comunicar, del dialogar. Son gente que tiene una idiosincrasia diferente. Entonces, en Puerto Idea tratamos de que se junten estas dos como aspectos de la persona. Y eso quería preguntarte, ¿no es fácil seleccionar expositores? Ustedes, después de 5 años, lo dijiste tú en una columna del Mercurio, Puerto Ideas ostenta cifras que a ustedes los llenan de orgullo. Han sido casi 100.000 asistentes, ¿no? 243 invitados de 14 nacionalidades, 166 actividades diseñadas para este público transversal y 22 locaciones. ¿Cuesta encontrar buenos expositores hoy? Mira, también cada vez la gente entiende que tiene que no solo estar trabajando y investigando o escribiendo, etcétera, sino también tiene que ser capaz de compartir ese conocimiento que está generando, que está creando con los otros. Así que hay un ejercicio que se hace. Muchas de estas personas son profesores. Ya en el momento que tú eres un académico, tienes que tratar de convencer a tus alumnos de lo que estás haciendo, de enamorarlos hacia lo tuyo. Por lo tanto, existe ese ejercicio. Yo creo que, como decían los argentinos, por ejemplo, tienen una habilidad y son grandes conversadores. Los chilenos somos más tímidos y nos cuesta más expresar nuestros pensamientos, decir lo que nos pasa, etcétera. Entonces, a veces hay, por ejemplo, artistas que les cuesta poder transmitir lo que hacen, sus procesos creativos. Pero yo creo que también en eso hemos avanzado muchísimo. Y bueno, en todas partes del mundo hay gente que no tiene las dos habilidades y hay otras que sí la tienen. Bien, Chantal, nos vemos entonces en el Festival Puerto Ideas. Está toda la cartelera del festival en puertoideas.cl, así que un abrazo, quiero decir, grande a la distancia, y ya nos estamos viendo el fin de semana. Muchas gracias. Muy bien. Gracias. Muchas gracias, Chantal. Bueno, Alfredo, la pregunta, ¿no? ¿Hablamos mal los chilenos? Ya algo respondió, pero ahí hay un tema de debate que no es menor en un país que es súper inseguro en términos de, como decía Chantal también, ¿no? Sobre la expresión de sus ideas. Eso tiene que ver con la personalidad, claro, por supuesto. La falta de asertividad del chileno, ¿no es cierto? Que hablamos siempre como en tono menor y como pidiendo perdón. Y no nos, el tecito, el cafecito. El cafecito y todo eso, y cuando llega a un lugar, a un restaurante, uno no se atreve a preguntar dónde está el baño, entonces, ¿dónde estará el baño? Y cómo bajan la voz. En cambio, el argentino dice,
¿Dónde está el baño, che? Sí. Que lo escuche todo el mundo, o sea, con una personalidad tremenda. Sí, Claro. eso es. No, quería decir que, bueno, muy interesante a lo que se refirió Chantal. Ha dado dos palabras para mí fundamentales en esta entrevista. La primera fue creatividad. Eso es, pero básico. Y la segunda, en el segundo módulo de la entrevista, ella nombró la diversidad. Por supuesto que es fundamental la diversidad. Las academias de la lengua, ya que ustedes me entrevistan y soy el director de la Academia de la Lengua, estamos luchando y hemos luchado siempre por la unidad de la lengua, pero no por la uniformidad, no por la uniformidad. Claro. Nosotros creemos en la unidad dentro de la diversidad. La diversidad para nosotros es riqueza. Una lengua además que en la que se expresa una cultura tan amplia como es la hispánica, llamémosla así, ¿no es cierto? Más o menos 500 millones en 4 continentes, Wow. Y que es una lengua multinacional, son muchas las naciones que la usan como instrumento, y además pluriétnica, en Hispanoamérica sobre todo, culturas y muchas lenguas que están en contacto con ella. Es lógico que esta lengua no puede ser uniforme, no puede ser homogénea, es diversa, y eso es una riqueza tremenda, es una riqueza tremenda. Bueno, pero me salí de su pregunta, usted iba a otra cosa. ¿Hablamos bien? No, yo no quiero adelantarle el debate, ¿no? Porque obviamente va a ser el motivo de lo que usted va a decir. Pero y claro, ya lo ha respondido de alguna manera, ¿no? Como es tan mito esto de que hablamos mal y hablamos bien, cuando hay cuestiones de fondo que son las que realmente importan. No, y a propósito de lo que decía también Chantal, la Academia Chilena publicó el año pasado un libro que se llama Lo pienso bien y lo digo mal. Oh. O sea que hay un divorcio muchas veces entre Ah. pensamiento y la manifestación del pensamiento. Hay gente que no tiene esa característica, ¿no es cierto?, de tener facilidad de expresar lo que está ocurriendo en su mente y lo que quiere comunicar. Y entonces es torpe para comunicarse. Simplemente eso. Más preguntas, más análisis se va a resolver este sábado 7 a las 16:30 horas en el Teatro Condel. Decíamos que el festival va a realizar en Valparaíso. En esta ponencia en particular que he nombrado va a estar Alfredo Matus y Darío Rojas, ¿no? Con una moderación de Álvaro Matus. ¿Por qué hablamos tan mal los chilenos? Mitos e historia de la lengua española en nuestro país. Festival Puerto de Ideas, que está disponible para ustedes desde el 6 hasta el 8 de noviembre y hay un sitio web, puertoideas.cl, para comprar las entradas. Buen viaje. ¿Cuándo se va a Valparaíso? El sábado mismo, por desgracia no puedo irme mañana, Ya. pero el sábado por la mañana sí. A disfrutar del puerto entonces. A disfrutar del puerto y de las ideas. De las ideas. Del puerto de ideas. Muy bien. Muchas gracias, Alfredo Matus, Matusá. muchas Que esté muy bien. Gracias Soledad y gracias don Marcos. Muchas gracias. Que esté muy bien, don Alfredo. Nos vamos a una pausa entonces, María Soledad. Vamos.